de inflación. Me parece que ya podemos hablar con Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas. Hola Marta, ¿qué tal? Bueno, Gonzalo, dato de inflación PCE, que por cierto en los mercados tampoco suele ser o no suele tener tan buen marketing, como decía un analista que teníamos esta mañana, como el dato de inflación IPC. Sin embargo, eso no ha dejado de provocar una reacción, que ahora ya se me ocurre siempre decir inflación, una reacción en los mercados financieros, una reacción a la baja, por cierto, porque estamos hablando de una inflación que sigue subiendo. ¿Cómo has visto el dato de inflación subyacente, que además también queda en un nivel bastante significativo? Si no recuerdo mal es el 4,7. Cuéntanos cómo lo has visto, Gonzalo. Vale, lo primero que nada, creo que tiene mayor influencia en el mercado sencillamente porque hay muchas más expectativas puestas ahora en ver qué va a pasar con la inflación. Es decir, como la inflación se ha convertido casi en el punto o la variable macroeconómica fundamental para saber si vamos a seguir yendo por esta línea de una política macroeconómica dura, severa, una política monetaria restrictiva que nos haga pensar que realmente va a haber dificultades de liquidez en el mercado y lo cual va a producir ventas. Ese es el principal problema, el principal miedo de los inversores, por eso le presta más atención a este dato de lo usual. ¿Cómo he visto el dato? He visto el dato que sigue mostrando ciertas debilidades a un problema que parecía haber sido resuelto. Es decir, ya lo dijimos en enero, había un excesivo optimismo con este panorama. La inflación que había alcanzado máximos de 40 años no iba a desaparecer de golpe. Eso lo saben de sobra los creadores, arquitectos de las políticas monetarias, que ellos mismos, también lo comentamos en esta misma casa, cuando se dieron las declaraciones de la Reserva Federal, incluso las del BCE, dijimos lo mismo. Están ganando tiempo porque ni siquiera ellos entienden por qué hay una contracción de la tasa de inflación cuando ha habido una subida muy fuerte de esa tasa de inflación durante el año anterior. No, es algo exógeno, es algo que ellos no controlan y saben de sobra que no está determinado por la política monetaria que están llevando a cabo. Pero solo saben hacer una cosa, controlan únicamente una palanca, que es la palanca de la tasa de interés, la liquidez del propio dólar en el balance de la Reserva Federal. Esas son las dos únicas herramientas que utilizan. Retirar liquidez o meter liquidez en el mercado y manejar la tasa de interés. Eso es lo único que saben hacer. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo es, si van bien las cosas, es gracias a la política monetaria, si van mal las cosas es porque no ha sido suficientemente estricta y desde el punto de vista de los inversores el mensaje es negativo porque evidentemente vemos que esto va a seguir retroalimentando eso. Dos datos que se preveían, los dos han salido peores de lo esperado. Uno era el dato de PIB, el último dato de PIB que ha tenido Estados Unidos, que era el del Q4, ha salido peor de lo esperado cuando se publicó a finales de enero. El siguiente dato, que era este mismo dato de PCE, también salió peor de lo esperado en el dato anterior que se publicó el mes pasado. Entonces, estamos viendo que poco a poco esos datos de inflación no parece que se aleje el problema, sino que sigue latente y, por lo tanto, hay que vigilarlo de cerca porque retornamos al escenario de mercado que había en diciembre. Bueno, y Wall Street reaccionando mal, reaccionando con caídas. Es cierto que en los futuros de Wall Street ya teníamos una caída importante en el día de hoy, del entorno al 1%, en el Nasdaq, por ejemplo, casi el 1%, pero es que, claro, al conocerse el dato de inflación, todavía más para abajo. Tampoco es una caída demasiado abultada, no es un desplome, desde luego, ni mucho menos, pero estamos hablando de una caída del entorno al 1,3%. Parece que Wall Street nos remonta y no sé, Gonzalo, si estuvimos ante un espejismo en el mes de enero de 2023, que ya pensábamos que había cambiado todo, que lo de 2022 lo habíamos dejado atrás, pero no sé si realmente con este dato que quizás nos esté avanzando, que la desinflación de Powell también es un espejismo, podríamos decir, pues que vamos a volver a tener un mercado así, un mercado que caía constantemente, que no cae en grandes cantidades todos los días, no como cuando vimos el crash de 2020, donde veíamos desde luego caídas brutales, pero sí un poquito, y eso hace que pues a lo largo de varios meses tengamos una caída importante. ¿Cómo ves los mercados ahora? Pues por supuesto, lo que veo es que el escenario de diciembre es el que se está volviendo a retornar ahora. ¿Cuál era el escenario de diciembre? El escenario de diciembre eran problemas estructurales complejos, una tasa de inflación que parecía enquistada. Los expertos en política monetaria, los presidentes de los bancos centrales, llamaron en su momento a esto una inflación transitoria, se equivocaron. Ahora también estamos viendo que, pese a que las tasas de inflación parecían estar corrigiendo positivamente, ellos decían, bueno, vamos a ir con esta política monetaria porque tiene una hoja de ruta, tienen que tener una postura fija, concreta, para parecer gente seria, ¿no? Lo que estamos viendo es que efectivamente esa tasa de inflación que se estaba corrigiendo no desaparece de la nada. Repito, máximos de inflación en 40 años jamás vistos. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Alemania, va más allá de eso incluso, y por lo tanto no va a desaparecer de la noche a la mañana. Esa inflación es bastante más compleja, es estructural, responde además a unos estímulos fiscales increíbles, era post-COVID, y también responde a unos estímulos monetarios que jamás se han visto en la historia reciente monetaria, de duplicar por completo el balance de la Reserva Federal en poco más de un año. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que tener algún tipo de efecto en el valor de la propia moneda y en cómo se va comportando en el mercado y cómo influye sobre todo en el resto
de las propias variables. Han inundado el mercado con liquidez, es normal que haya pasado esto. Y ahora la conclusión a la que estamos llegando es que nadie tiene muy claro hacia dónde va. Los discursos de los bancos centrales parecen estar bastante perdidos. Si hace tan solo unas semanas parecía que el mensaje era sí duro, van a seguir subiendo tipos de interés, pero calmados, ahora estamos viendo que incluso podríamos irnos por encima de ese 6% o 6% como tasa de interés de referencia, lo cual nos lleva a preguntas brutales, tales como qué va a hacer el sector inmobiliario ante este tipo de tasas de interés, la cantidad de fondos inmobiliarios que hay, que se hayan hipotecado, que hayan estado adquiriendo crédito hipotecario al 3%, por ejemplo, al 2% hace tan solo un año o dos, y que ahora estén viendo que se va a ir por encima del 6%. Son cosas que realmente no podíamos predecir y que, desde luego, lo que está claro, y estoy casi seguro, es que dentro de los propios bancos centrales ni siquiera saben cuál va a ser la evolución de esto y están un poco tratando de dar palos de ciego a ver si, continuando con una política monetaria severa, consiguen contener la inflación. Ese es el único mensaje que están lanzando, pero no tienen idea realmente de a qué responde. Gonzalo, por cierto, quería preguntarte por una empresa que está dando mucho que hablar en las redes sociales en las últimas horas. Es Nagarro, una empresa que cotiza en Alemania y que, claro, en el día de hoy está desplomándose a doble dígito. Voy a echar un vistazo exactamente al movimiento que está haciendo justo ahora. Está cayendo en torno a un 13%, 12,98%. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque buscando así a simple vista no vemos tampoco ninguna gran noticia. No sé si a lo mejor es un poquito más misterioso lo que está pasando o tiene más que ver con algo que se esté comentando en redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando en esta empresa Nagarro? A ver, seguro que tiene algo de misterio la historia, pero desde luego las redes sociales están on fire, están interesantísimas con este tema. Y es que el propio CEO de la empresa ha hecho varios comentarios. Hace unos días en LinkedIn publicó que a partir de cierto momento ya no se llamaría por su nombre, sino que se llamaría Humano, simplemente. Tiene una visión bastante transversal, ¿no? y muy sofisticada de lo que serían las relaciones humanas, en palabras de él mismo. Y claro, esto ha llevado muchas dudas por parte del público inversor. Ha habido salidas de accionistas de la compañía y el mensaje que se ha transmitido era que era una empresa muy horizontalizada, no creen en la jerarquía interna. En una presentación que hicieron en Dubái presentaron como uno de los personas responsables del aspecto financiero de la compañía a un empleado, por decirlo, de rango medio. Cosas de este tipo que hacen pensar que no está muy claro si dentro de su evolución técnica, una compañía donde los directivos parecen tener un conocimiento técnico bastante profundo, digamos que va acompañada con un conocimiento financiero suficiente como para saber que los números, las inversiones que se colocan en esta compañía están estables o seguras. Ha tenido muy buena evolución durante los 2 últimos años, lo cual hace que se convierta en una de esas estrellas, ¿no? Que van cruzando el firmamento, que tienen muy buena evolución, más una subida del 20% anual desde el año 2020, lo cual era un rendimiento increíble. Es una compañía muy grande, de mucha capitalización, sobre todo con bastante capital inversor dentro de Estados Unidos. Pero, insisto, comentarios como estos, llamadme Humano a partir de ahora, o hace más de una hora ha publicado en su cuenta de Twitter el CEO de esta compañía lo de no buscamos inversores, nos ocupamos únicamente de la performance de nuestra compañía. Más o menos ha sido el mensaje que ha lanzado, ¿no? We are not interested in investors, we only care about or concern about our performance. Y este tipo de mensaje, claro, no parece tampoco un mensaje que calme mucho a aquellos que todavía tengan su bolsillo colocado dentro de la compañía. Por lo tanto, viendo cómo cae, es propio unas bajadas o unas correcciones fuertes en compañías que han subido muy fuerte o que han tenido muy buen resultado. Es un gigante porque no deja de ser 2.000 millones de capitalización lo que tiene, muy buena presencia en Estados Unidos, pero estos mensajes están despistando bastante, yo creo, que al público que ha apostado por esta compañía. Y yo creo que a partir de ahí todo lo demás se hace bola, es una bola de nieve que va girando en torno a las redes sociales. Si hay ventas con una caída del 20%, incluso el que no ha leído los comentarios se plantea vender, claro. Efectivamente, hay que tener en cuenta también, muy en cuenta, quiénes son los directivos que están al frente de las empresas en las que invertimos, porque cuando no les importa o incluso también bromean con lo que pasa en sus acciones, que es el caso, por ejemplo, de Elon Musk, pues corremos el riesgo de que ellos mismos también sean un factor de riesgo para nuestras acciones, para nuestras inversiones. Bueno, y ya por último, como hoy estamos conmemorando ese aniversario de la guerra en Ucrania, quería preguntarte, hablando ya de lo más económico, hablabas, por ejemplo, justo al principio de que los bancos centrales a finales de 2021, me parece que era entonces cuando decían, o incluso a mediados de 2021, decían que la inflación era transitoria. Luego quitaron esa palabra de su mensaje, por supuesto, y ya empezaron a tratar con más contundencia y más dureza la inflación que tenemos. Pero imagínate, Gonzalo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, que no hubiéramos tenido guerra en Ucrania y por lo tanto no hubiéramos tenido crisis energética, pues ese recorte del gas a Europa que también ha hecho que los precios se dispararan mucho, que ha hecho que los precios de la energía también y de la electricidad se dispararan mucho y que en definitiva pues ha causado que esa inflación se haya prolongado un poquito más en el tiempo. Si no hubiéramos tenido guerra, ¿qué es lo que
podemos esperar que hubiera pasado respecto a la inflación? Muy buena pregunta. No hay forma de saber qué habría pasado con la inflación si no hubiese habido guerra. Lo que sí sé es que, por ejemplo, la tasa de inflación de Estados Unidos en febrero 2022 era ya, o sea, justo antes de que estallase la guerra, era del 7,9% y la anterior del 7,5%, es decir, era una escalada ascendente de la tasa de inflación de Estados Unidos. Nunca se me olvidará una de las comparecencias que tuvo la secretaria representante de la Casa Blanca, a la que uno de los periodistas de Fox News le preguntó abiertamente cuando empezaron a ver que, como ustedes ya saben, para abril más o menos, cuando ya empezaba a ser preocupante la subida de inflación, cuando veíamos ya que en junio estaba acercándose al 9%, una de las preguntas que le hizo uno de los reporteros fue, bueno, ustedes han dicho que esto es por la guerra de Putin, ¿vale? Pero hace tan solo un mes, hace dos, toda la subida que veíamos de inflación decían ustedes que era por el COVID. Es decir, por todos los rescates, estímulos fiscales que se aprobaron en la era post-COVID, que era tratar de reactivar la economía con un gasto increíble que jamás se ha hecho en la propia economía, rescatando empresas, pagando lo que hiciese falta pagar con tal de que no impactase socialmente ese cierre, ese lockdown que impusieron, ¿no? Entonces, yo creo que esa inflación es fruto de una política monetaria de locura que jamás hemos visto, como he dicho al principio, una política fiscal de gastar absolutamente todo, así ganó las elecciones el señor Biden, y claro, cuando se encuentran con esto, ven al monstruo de las galletas, que es Vladimir Putin, al que echarle la culpa de la inflación, cuando efectivamente la energía es uno de los activos más inflacionarios porque afecta absolutamente a todos los activos. Pero está claro que esa inflación existía antes de que estallase esa guerra y que los propios los periodistas honestos, en este caso aquella persona en Fox News le dijo, ¿van a echarle la culpa a partir de ahora de todo lo que ocurra en la economía estadounidense a Putin o podemos, lo digo porque el mes pasado le echaban la culpa al COVID? Entonces, esto es la conclusión que yo saco para contestar a tu pregunta, Marta, de realmente qué había pasado sin esa guerra. Sabíamos que la inflación era un problema que estaba preocupando, alcanzó sus máximos del 9 y pico % en torno a junio. No creo que fuese derivada de esa guerra. Es más, la inflación se esperaba que empezase a afectar entrado el invierno, que era cuando realmente aumentaría mucho el consumo de electricidad, de combustible, que reduciría la oferta de energía disponible y que afectaría al índice, por ejemplo, de Dry Baltic, a los índices de precio del transporte. Todo eso vendría después, pero es que la inflación seguía subiendo y alcanzó récords poco después de haber empezado la guerra y ya estaba subiendo de forma alarmante antes de que se iniciase ningún tipo de guerra. Putin siempre ha sido el pretexto al que echarle la culpa de una política monetaria y fiscal irresponsable y de las medidas que se tomaron durante el COVID, que muchos dijeron que era una auténtica locura, tanto economistas, líderes políticos, incluso los propios médicos y personal sanitario, que muchos de ellos no estaban de acuerdo con las medidas. Efectivamente, y es que nunca hemos escuchado a los bancos centrales decir abiertamente que su política monetaria, sus compras, desde luego, masivas de deuda y también esos tipos en el 0% durante años han sido los causantes de esta inflación. Siempre, sobre todo por parte de los políticos, se habla de la guerra, se hablaba del COVID, pero de la política monetaria nunca. Eso es muy curioso. Bueno, Gonzalo Cañete, como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buen fin de semana. Gracias, Marta. Y hablando de bancos centrales,